Hoy en InfoSalud nos visita el doctor Daniel Ruiz. Nos hablará de diabetes mellitus y de cómo prevenir enfermedades cardiovasculares. Mi nombre es Daniel Ruiz, yo soy cirujano cardiovascular y me invitaron a esta pequeña charla para tratar de ver algunos aspectos de prevención de enfermedades cardiovasculares. La enfermedad arterial es un problema muy frecuente, entre un 15 y un 20% de la población mayor de 65 años tiene enfermas sus arterias y hay algunos datos interesantes respecto de este grupo de pacientes. Un cuarto más o menos empeoran con el tiempo y requieren algún tipo de procedimiento para mejorar su situación. Pero lo interesante es que el paciente que tiene enfermedad arterial tiene un 50% de mortalidad a los 5 años. Cuando el concepto generalizado es que la palabra terrorífica en la sociedad es cáncer, porque bueno, esto es mucho más grave que la mayoría de los cánceres. Y entonces requiere de mucha atención y sobre todo en los factores de prevención. El pronóstico de estos pacientes es bastante peor cuando los pacientes fuman o cuando los pacientes son diabéticos con mal control de su enfermedad. Ahora, estos son datos que nosotros sacamos de revistas norteamericanas, europeas, en fin. Pero ¿qué es lo que pasa en Neuquén con esto? Bueno, la primera causa de mortalidad en la provincia de Neuquén son los tumores y muchos de ellos relacionados con estos factores que mencionábamos. Y la segunda causa de mortalidad son las enfermedades cardiovasculares. En las últimas estadísticas publicadas por la Subsecretaría de Salud, en el año 2010 murieron 523 personas por enfermedades relacionadas con el aparato cardiovascular. Las enfermedades cerebrovasculares, o sea, los accidentes cerebrovasculares, significan el 34%, que es un número muy alto. 34% de 500 son un montón de personas. Y el 14% por enfermedades cardíacas, ¿sí? ¿Qué podemos hacer respecto de este problema? Bueno, el primer factor, hay cosas que sobre las que podemos intervenir y cosas sobre las que todavía no. Hoy por hoy, con los avances de la medicina, probablemente va a haber factores que van a ser modificables. Pero hoy tenemos una serie de factores que están más relacionados con los hábitos de vida y con problemas, digamos, sociales que son totalmente modificables, o al menos muchos de ellos muy modificables, y que influyen directamente en estos números. Además, hay una relación directa entre la cantidad de cigarrillos consumidos y la gravedad de la enfermedad arterial periférica. Uno de los factores muy importantes en el desarrollo de enfermedad cardiovascular es los trastornos de las grasas de la sangre, ¿sí? Que se llaman genéricamente en medicina dislipemia y que tienen que ver con el aumento del colesterol y con el aumento de los triglicéridos. Si bien hay una parte del colesterol que se produce en el propio organismo, ¿sí? Una parte importante depende de nuestra dieta y de nuestro consumo de energía, digamos. Si lamentablemente, o bueno, esto está cambiando en el país y en la zona, pero el alto consumo de carne, Argentina es uno de los países con más alto consumo de carne per cápita del mundo, y si bien ahora nosotros no podemos comer con hueso, pero el hueso no lo comíamos, así que carne seguimos comiendo, es uno de los factores importantes dentro de los hábitos alimenticios que influyen en el nivel de colesterol en sangre. Los pacientes con el colesterol aumentado tienen el doble de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, sobre todo enfermedad coronaria. Y entonces, hay una serie de recomendaciones que tienen que ver con la dieta, que tienen que ver con la actividad física, que tienen que ver con saber qué nivel de colesterol tenemos, sobre todo en las personas mayores de 50 años, para poder, si es necesario, actuar sobre este factor. Otro elemento es otra enfermedad, digamos, que es silenciosa y que si no le prestamos atención es muy grave, que es la hipertensión arterial. La fantasía de la gente es que el paciente hipertenso tiene dolores de cabeza, tiene malestares.
la mayoría de los pacientes hipertensos no tienen nada, no sienten absolutamente nada. Y este trastorno de tener la presión arterial elevada a lo largo del tiempo aumenta muchísimo el riesgo de enfermedades cardiovasculares, además de producir toda otra serie de daños, digamos, en el corazón, en las arterias, en los riñones, en los ojos, ¿sí? Que después de 10 o 15 años de hipertensión sin control se pagan muy, muy caros. La hipertensión es un factor de riesgo más importante para las enfermedades cerebrovasculares, ¿sí? Que para las otras. Nuevamente, bueno, los argentinos consumimos aproximadamente 3 a 4 veces más sal que el resto de los países del mundo. Tenemos un hábito de comer salado que es realmente muy difícil de combatir y de incorporar, digamos, una dieta con poca sal. Una dieta sin sal es poco menos que imposible, porque la mayoría de los alimentos que nosotros comemos tienen sal. El pan tiene sal, las galletitas tienen sal, las conservas tienen sal, por supuesto, todos los embutidos tienen sal, pero la enorme mayoría de las cosas que consumimos cotidianamente tienen sal. Si además nosotros le agregamos sal a la comida, bueno, llegamos a esos 5,5 gramos por día en promedio que comemos los argentinos de sal o que ingerimos, que es una dosis tremendamente más alta de la que se acepta como saludable. Otro factor importante es la obesidad, epidemia que lamentablemente está en aumento en todos los países, especialmente en los países desarrollados. Nosotros habría que buscar la definición si estamos dentro de uno u otro grupo, pero compartimos este perfil de enfermedad de los países desarrollados, es propio, la Argentina lo comparte. Y vemos por la calle y vemos como médicos cada vez más gente con trastornos serios de obesidad. Además de su asociación con otros factores como es obesidad y diabetes, obesidad e hipertensión, obesidad y sedentarismo, en fin, con otros factores de riesgo, la obesidad por sí misma es un factor de riesgo de enfermedad vascular, que es otro factor corregible donde nuevamente interviene la dieta. Fíjese qué interesante cómo son todas cosas que podemos modificar, ¿sí? Son todas cosas sobre las que podemos actuar, en muchas de ellas con medidas muy sencillas, al menos desde el enunciado teórico, que después llevarla a la práctica no es tan sencillo, pero como concepto es muy, muy fácil. Otro elemento muy, muy importante, y es muy importante porque está vinculado con la mayoría de las cosas que yo mencioné, es el sedentarismo, ¿sí? Y nuestra sociedad actual, donde proliferan los medios electrónicos como este que estamos compartiendo, como toda la cosa de aparatos de diversión, digamos, que donde uno lo más que mueve son los dedos, es el sedentarismo. El sedentarismo, bueno, es algo que el hombre ha ido adquiriendo a lo largo del desarrollo de la humanidad y hoy es muy frecuente la gente, sobre todo la gente de más de cierta edad, 45, 50 años, que lleva una vida totalmente sedentaria. El sedentarismo interviene o agrava o tiene un efecto sobre la hipertensión, sobre la diabetes, sobre la obesidad, aún sobre el tabaquismo. Los pacientes sedentarios les cuesta más dejar de fumar, por eso se recomienda la actividad física en los programas para dejar de fumar. Ya regresamos con más InfoSalud. Laboratorios de Análisis Clínicos, Dr. Roberto Raña. Nuevas instalaciones de última generación para poder brindar un mayor confort, logrando así mayor calidad y calidez humana. 40 años de excelencia, trayectoria y calidad nos avalan. Laboratorios Dr. Roberto Raña.
Nueva dirección, Tucumán 71,